Con un acuerdo de paz firmado y refrendado y a la espera de la conformación de las FARC como partido político, aún existen escollos que opacan los discursos triunfalistas de este modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos. Se trata de las disidencias de las FARC, que aún delinquen en importantes puntos del territorio colombiano. De acuerdo con fuentes de inteligencia militar consultadas por el programa La Noche, los frentes en disidencia son el primero, el séptimo, 40 y 62, y delinquen en los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare. Aproximadamente la disidencia contaría con 340 hombres armados. Desafortunadamente no se acogieron al proceso de paz, siguen en el negocio del narcotráfico porque a eso están dedicados y estamos haciendo las operaciones, como les decía. Su forma de delinquir es de civil, escondiéndose en las casas que hay en la región. Otra de las preocupaciones, según reconoció el propio ministro de Defensa, es que las disidencias tendrían la ubicación de varias caletas de armas y explosivos y estarían buscando llegar a ellas. Pues yo creo que deben tener acceso a algunos depósitos ilegales de sus armas y explosivos, no creo que sean tampoco grandes cantidades. La estrategia de esos grupos ilegales es usar la información conocida en las filas para llegar hasta estas zonas y apoderarse del armamento. Incluso se investiga si estarían comprando armas fuera del país. Las Fuerzas Armadas colombianas deben perseguir esas disidencias. Yo pienso que ya los días de tolerancia pasaron. Además del posible acceso al armamento escondido, el secuestro del funcionario de la ONU, Erley Pérez, por parte de la disidencia del Frente Primero de las FARC, puso sobre la mesa la discusión sobre las trayectorias que siguen los grupos armados. La fuerza pública reiteró que trabaja en identificar las rutas que les podría servir a las disidencias para abastecerse de armas y elementos que puedan afectar a la población. Muy bien, en este bloque de la noche de NTN24 integramos a Jairo Libreros, es experto en seguridad, es analista permanente del programa La Noche y otros programas también de análisis aquí en NTN24. Jairo, bienvenido, nuevamente me alegra mucho verlo, ¿qué tal? Igualmente, es un gusto estar contigo, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya que está ahí sentado tan juicioso, Jairo, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Está preparado el gobierno en términos militares y de policía para enfrentar las disidencias de las FARC? Yo no tengo la más mínima duda que tanto el componente militar como la fuerza policial tienen capacidades, destrezas, han demostrado durante la última década cómo se lograron reinventar para afrontar diferentes retos en materia de seguridad y defensa nacional. Sin embargo, aquí el tema decisivo realmente es una decisión política. Juan, hay que tener en cuenta algo. Usted puede tener las mejores fuerzas militares y de policía del mundo, pero si no hay una decisión política relacionada con la necesidad de someter a los miembros de estas disidencias, de la guerrilla que estamos discutiendo, pero también de los reductos del paramilitarismo, esas fuerzas y esa experiencia se puede perder. Yo creo que el problema en estos momentos es la falta de decisión política. ¿Cuáles son las razones para que un sector de las FARC no se haya acogido a esos términos del acuerdo? ¿Por qué no se han desmovilizado? ¿Qué no los logró convencer? Yo creo que hay dos facetas que en cierta medida no justifican, pero sirven para explicar esta situación. De un lado, hay que tener en cuenta que para un sector importante de las FARC, el gobierno colombiano, el establecimiento que está en el poder, de manera particular la clase política colombiana, para ellos no son garantía mínima suficiente para entrar en un proceso de negociación y una desmovilización. Argumentos podemos tener en cuenta muchos. Ellos siempre traen a colación el relacionado con la persecución que se da tan pronto entrega las armas, sacan a siempre el tema de la UP, que quizás es uno de los capítulos más desastrosos para el gobierno colombiano. Ese es un argumento, pero yo no creo que sea lo suficientemente fuerte. Hay un segundo tema que en mi opinión es decisivo. Ellos están acostumbrados en los últimos 10 años a tener unas entradas económicas muy fuertes derivadas del narcotráfico. Ese dinero, la capacidad que han logrado acumular con experiencia y de manera particular con contactos internacionales en materia de narcotráfico es lo que los tiene atados a la ilegalidad. Prefieren perder la vida enriqueciéndose que darle una oportunidad a la sociedad colombiana para dejar atrás esta situación. Sí, y hay un tema también que me interesa y se lo quiero preguntar a Antonio Navarro. ¿Las disidencias se pueden convertir, Antonio, en actores criminales en las principales ciudades del país, en los centros urbanos, o realmente las ciudades están blindadas ante esa posibilidad? Bueno, blindado, totalmente blindado no hay nada.
para una fuerza irregular, que es clandestina, que se mueve en las sombras, que se mueve sin que el Estado te da toda la información, pero la capacidad militar de las FARC en las ciudades nunca fue muy grande. Además, nunca tomaron la decisión de actuar en las ciudades tampoco. Las disidencias van a ser fuertes en el campo, pero evidentemente tenemos una proporción entre fuerza pública y disidencias que es absolutamente aplastante en contra de ellas. Si antes había 500.000 hombres contra 7.000 guerrilleros, ahora hay 500.000 hombres contra 350 o 400. Yo sí creo que los resultados van a empezar a darse. Yo no estoy seguro, como dice mi amigo Jairo Libreros, que no haya una decisión política de combatirlas. Yo siento que sí hay una decisión política de combatir a estas disidencias y van a empezar a haber resultados, estoy convencido, porque este acuerdo de paz no alteró en nada, no modificó en nada el tamaño y la capacidad de la fuerza pública, y eso está bien que sea así. Sí, le quiero preguntar ahora al representante Alirio Uribe, pero tiene algo que me está haciendo usted caritas de que le quiere contestar Antonio. Yo con la parte final yo estoy de acuerdo con el senador Navarro, no solamente porque lo aprecio, sino porque tengo una admiración intelectual y personal por su trayectoria política. Sin duda, la fuerza pública no ha sido tocada. Ese es uno de los elementos más importantes a demostrarle a la comunidad internacional de las formas como se debe hacer un proceso de paz, no como ocurrió en ese famoso proceso que termina en el 92 en El Salvador o en 1996 en Guatemala, pero yo creo que en algún momento sí hubo la necesidad por parte de la administración Santos de detener las operaciones militares en sectores diferentes del país, quizás por prudencia, quizás porque hizo parte de algún acuerdo o de alguna transacción que no fue lo mejor que quería el gobierno nacional, como lo dijo esta misma semana Juan Manuel Santos, donde dijo, bueno, hubo una transacción y hubo cosas que ceder, pero yo creo que es el momento. Cosas como que no le gustaron al mismo presidente, ¿no? Que no le gustaron, sí, no le gustaron. Y él dijo entender, bueno, nosotros buscábamos un objetivo especial y en algunos casos cedimos y en otros logramos objetivos que para nosotros eran vitales, especialmente en materia de estándares internacionales. Y yo creo que cuando hablo de una decisión política, yo creo que hay que ser conscientes que el proceso de paz de las FARC ha avanzado a un punto, no solamente de no retorno, sino que ya es inminente la desmovilización de todos estos guerrilleros y entrar a una faceta de implementación del acuerdo. Y es el momento también para que las operaciones militares y de policía en temas de interdicción, de control territorial y el apoyo del Estado colombiano en tema asistencial sea más contundente en las zonas en donde existía presencia histórica de las FARC. Bien. Representante Alirio Uribe, ¿se puede decir que las FARC desaparecieron cuando hay 340 hombres aproximadamente armados delinquiendo, que son lo que se conoce como la deserción de las FARC? Bueno, mira, si uno suma los miembros que se concentraron en las zonas veredales, que ya están todos censados, identificados plenamente, etcétera, los que están en las cárceles, los que salieron y los que todavía no han salido lamentablemente, más los milicianos, estamos hablando más o menos de 12.000 hombres. Y si miramos una disidencia de acuerdo a las cifras del Ministerio de Defensa y a las cifras de las FARC, esta no alcanza el 3%. Lo usual en todos los procesos de paz y en procesos de desmovilización es que las disidencias puedan lograr hasta un 10%, digamos que entre el 5 y el 10% es un estándar internacional de posibles disidentes. Como ya las FARC se concentró y como ya hizo la dejación de armas, pues ya esa es la cifra final prácticamente, es decir, lo que hay que lograr es una buena reincorporación para que no vaya a pasar con los lo que pasó con los grupos paramilitares. Recordemos que a los pocos años ya habían recapturado como 8.000 por nuevos delitos después de la desmovilización. Eso implica que hay que tener un proceso de reincorporación económica que sea eficaz, que sea serio, monitoreado, para que todas estas personas pues se acojan a los diferentes programas que se pactaron para la reincorporación, para los planes de desarrollo territorial, para las actividades productivas, de educación, etcétera. Pero yo creo que el estándar está en un estándar normal. Indudablemente la fuerza pública va a atacar estas disidencias porque esas disidencias ya han empezado a hacer algunos hostigamientos contra la fuerza pública. Y como lo decía el senador Antonio Navarro, pues la fuerza pública tiene la capacidad de reducirlas. Hay tareas pendientes. La tarea pendiente es terminar el proceso con el ELN,
ojalá con un cese bilateral al fuego como se viene planteando, la tarea de los sucesores del paramilitarismo que todavía están activos en algunas regiones y obviamente estas disidencias. Y en el caso de las ciudades, pues el reto es que la violencia que se ha vivido en el campo, en la guerra, en todo esto, que cuando estas personas se reincorporen y se vengan a las ciudades, pues no vayan a terminar enrolados en lo que es la violencia urbana, como ha pasado con algunos desmovilizados en temas de microtráfico y demás. Entonces creo que hay que hacer una estrategia seria y articulada, interinstitucional. A veces falta coordinación entre las diferentes instancias del gobierno para que realmente garanticemos que estos grupos no se vayan a reproducir. Muy bien, señor. Nuestros televidentes están opinando a través del hashtag numeral La Noche Niños FARC. A 17 días del vencimiento de las zonas veredales, ¿usted cree que las FARC van a cumplir los compromisos acordados, como la entrega de inventario de bienes y la total salida de los menores de edad? Pues ya tenemos muchos tweets aquí en el programa La Noche. Nidia dice, no van a cumplir nada, no van a devolver nada y lo peor de todo, el gobierno sigue creyendo sus mentiras. Anderson dice, a pesar de los problemas en la implementación, hasta ahora FARC viene cumpliendo con todo lo planteado en el acuerdo, aunque de a poco. Otro tuit. Edilson dice, nunca han cumplido, ¿qué podemos esperar ahora? Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en segundos. Estamos en La Noche para finalizar nuestro programa.